Buenas noches, buenos días, según la hora en que nos vean o nos oigan. Estamos inaugurando el año 2022 con su programa de las charlas mexiquenses. Felices año a este 2022 para ti, Alfonso, y para todos los que nos escuchan. Buenas noches. Buenas noches, Leonel. Feliz año para todos que nos escuchan. A ver si es cierto, porque como está pintando. Así es. Muy bien. Pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre dos temas básicamente. Vamos a hacer dos bloques. El primero tiene que ver con toda la cuestión del paquete fiscal, el presupuesto del Estado de México, que tiene una especie de bloqueo en la Cámara de Diputados, y después un segundo bloque sobre los nuevos gobiernos municipales. El primer tema, entonces, Alfonso, salvo tu mejor opinión, yo veo un asunto inédito en el sentido de que está detenido. Primero, el reloj legislativo está detenido desde los últimos días del diciembre, ya que hay una discusión ahí importante, interesante, entre los diferentes bloques parlamentarios y el gobierno del Estado, básicamente atorados con el tema de la deuda. El gobierno del Estado quiere que el presupuesto llegue a los 326 millones, que eso incluye más o menos 10 mil millones, 10 mil millones, de deuda, y el grupo de Morena dice que no a esa deuda. Entonces están ahí atorados. ¿Qué te parece esta circunstancia en la que le está el Estado de México sin presupuesto al hoy 9 de enero? Pues mira, independientemente de las circunstancias que se están presentando al interior de la legislatura, el tema es delicado porque yo creo que no solo está la deuda del Estado. Si lo consideras bien, es la deuda del Estado más el problema de la erogación que se tiene que hacer para salvar del funcionamiento institucional a los municipios, ¿no? Creo que ese es el tema sustantivo en la discusión en este momento en la legislatura, ¿no? Y el otro tema es, yo no sé bajo qué argumento el señor gobernador, lo desconozco realmente, al pedir más deuda, la pide para obra. No sé si te has dado cuenta que ese es el detalle más genial, ¿no? Está pidiendo 9,600 millones más o menos de pesos, y la justificación es obra. No hay otra justificación, no hay requerimientos de falta de recursos para mantener la operación del Estado, no hay problema de la deuda del Estado. El problema es, necesito 9,600 millones de pesos para hacer obra en un acto que es eminentemente electoral, ¿no? Además, la paradoja también es que mucha de esa obra también la quiere usar para el tema de la zona del aeropuerto. Sí, yo creo que no creo que sea la paradoja, yo creo que el tema es, fíjate, son dos cosas importantes, y te lo daba. Sí lo quiere para obra, pero lo quiere para obra, una parte para sostener algo que la Federación no está queriendo sostener, que es el gasto de la infraestructura de comunicación con el Felipe Ángeles. Y en parte de esto está centrado la discusión. Y la otra es obras que le urgen al gobierno del Estado, sobre todo en el año preelectoral, ¿no? Por eso yo decía que la paradoja es más bien no del lado del gobierno del Estado, sino del lado de Morena. Así es. Porque con este afán de hacer un ruido político, mediático, de no darle la deuda, aceptarle la deuda al gobierno del Estado, paradójicamente están bloqueando echarle pavimento, por decirlo de alguna manera figurada, a la obra que tiene que ver con el aeropuerto. Por eso digo que es paradójico. Y aquí lo interesante... Sí, pero no es figurado. ¿Perdón? No es figurado, le necesitan echar mucho concreto. Bueno, y un poquito de arbolitos también.
Oye, pero aquí lo interesante es que también se están viendo el juego político de los grupos parlamentarios y como son presas de sus propias declaraciones previas, ¿no? El mismo PRI, el coordinador del PRI, te recordarás al final de año, decía que no importaba, que ellos iban a sacar las cosas con cualquiera de los grupos que quisieran. Y hoy estamos viendo que hay un grupo parlamentario, por supuesto, con sus aliados del PT, que nomás no quiere. Entonces ese afán muy envalentonado del coordinador del PRI, como que no le está funcionando. En cambio, el PAN y el PRD creo que sí están apostados a apoyar al gobernador. Entonces está interesante también ese juego. Claro, aunque te acordarás que el año termina y el reloj se queda parado entre un pleito entre el presidente de la comisión, precisamente de presupuesto de la Cámara, panista, por cierto, ¿Así? y se me olvida ahorita el nombre. El otro coordinador, porque acuérdate que el análisis del presupuesto se hace en comisiones conjuntas. Sí, Paco Santos está en una Y se hace, con la diputada de Morena. Ajá. Santos está en el del PAN. Pero el caso es que se hace la convocatoria a la reunión sin convocar a los presidentes de las comisiones. Este es parte también del pleito. Y quiero decirlo porque aunque el PAN, el PRD, y yo diría que el PRI necesariamente está apostado también por necesidad, por prestigio, de sacar adelante estas obras. Porque la gran ingenuidad política del señor gobernador, habrá que decirlo así, le ha apostado mucho a su cercanía con el gobierno federal, pero no ha logrado ni un solo apoyo del gobierno federal. Esa cercanía no le ha ayudado ni a sacar para la obra, fíjate, ni para la obra del gobierno federal. Y el gobierno federal sí ha metido al gobierno estatal en 4 o 5 problemas mayúsculos. Hay más de 125 conflictos en términos de la obra misma de llevar a Felipe Ángeles, y esas 125 impugnaciones que tiene o inconformidades están en territorio mexiquense, no están en territorio de la Ciudad de México. Es el tema. Y por el otro lado, Morena, que está empeñado, más que en oponerse a eso, en que sean los recursos del Estado de México, pero sin concurso de la Federación, ¿no? Yo creo que ahí hay una mano negra por parte del gobierno federal de no querer que se endeude el Estado para poder sacar adelante el problema con recursos totales del Estado sin meter un solo quinto a la Federación, ¿no? Claro. Bueno, pues este es el conflicto que hay. Estamos ya entrando a la segunda semana de enero y el Estado de México pues no tiene presupuesto, no sabe con certeza dónde van a ir a caer los pesos. Y eso que no hablamos del tema de los municipios, que también están ahí en la Cámara, y eso que no hablamos de todos los conflictos que la elección de gobernador está metiendo cada día más y más en los grupos parlamentarios locales. ¿Con qué cerramos este punto, Alfonso? Un último comentario para pasar al siguiente. El último comentario es, si el gobernador no negocia con el gobierno federal, Morena no le va a ceder el endeudamiento. Ahí está el reto que tiene entonces el gobierno del Estado, una buena negociación, y que los que están en medio, que es el PRI, el PAN y el PRD, pues también colaboren para esa negociación. Vamos a ver en qué termina entonces este tema. Hasta aquí dejamos este primer asunto. Vamos a una pausa. Bueno, vamos a dialogar en esta noche, esta tarde, con nuestro público de las charlas mexicanas de contraargumento también, y
Agradecemos a la revista Panal que también nos da este espacio. Alfonso Bravo, estamos ya con unos días que han iniciado los gobiernos municipales en los 125 municipios del Estado de México. Y hay una novedad en varios de ellos, que es el relativo a los gobiernos que ganaron en coalición. Y ahora el reto, a mi juicio, es un reto que pudiéramos manejar, que quisiera ver tu opinión, es las coaliciones electorales deben de pasar ahora a coaliciones de gobierno. De hecho, sí lo anunciaron prácticamente todos los candidatos que compitieron por esta alianza de PRI, PAN y PRD. Y menciono esta alianza más que la alianza de Morena y el PT, porque la alianza del Morena y el PT, básicamente el PT es inexistente. Todos los gobiernos de coalición Morena-PT realmente no aplican. Donde sí hay fuerzas interesantes es en los partidos PRI y PAN, que pueden hacer alianza con los gobiernos de esos mismos partidos según sea quien encabece. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que este paso se esté dando? ¿Crees que este paso se esté concretando? Yo he visto algunos esbozos en Coacalco, he visto algunos esbozos en Naucalpan, en algunos municipios pequeños, pero no lo veo como una línea global. ¿Tú qué opinas? Primero habría que ilustrar un poquito lo que ya nuestros amigos que nos han seguido han oído a lo largo. La nueva configuración del mapa político, ¿no? Realmente casi la mitad de los ayuntamientos cambiaron de colores en términos generales, y esto le da un nuevo esquema aparentemente al Estado de México en términos de la configuración de su estructura municipal. Y luego viene el tema de si esta nueva estructura municipal o estas nuevas estructuras municipales, como bien lo apuntabas tú, correspondían a la idea de la coalición o la alianza, si esta era electoral o era alianza de gobierno. Y descontando el caso de Morena, en el cual verdaderamente no había razones para ese tipo de alianza, lo sabíamos porque lo apuntaste bien, porque el PT no es significativamente poderoso en el Estado y por lo tanto lo que tiene son regidores que les cedió en algún momento Morena en cualquiera de sus casos, ¿no? Ya sea como municipios ganadores, ya sea como regidores cedidos para representación proporcional. No sé qué opines en ese sentido, y ese es el caso estricto del PT. En el caso de la coalición, como tú dices, quizás en los municipios chiquitos, con menos fuerza y capital político, hablando, yo sí he notado algunos esfuerzos importantes por hacer gobierno de alianza, gobierno de coalición. Pero, como se anotaba, específicamente en los municipios grandes, importantes, pues fíjate que el caso más representativo que yo conozco de un gobierno de coalición es Naucalpan, el más representativo. Los demás no los veo por ese camino, si me permites, ¿no? Los demás los veo claramente o asentados en sus propias fuerzas partidistas, sean del PAN o sea del PRI. No la veo del PRD, no he visto nada en ese contexto. O sea, o en la mentira, ¿no? Montados también en la mentira. De ahora renunciando a las alianzas y llevándose movimientos o municipios no de alianzas, sino ciudadanos, ¿no?
Claro, como es el caso de Metepec, donde el presidente municipal dice que no va a meter a nadie de partidos, pero mete a, dizque a puros ciudadanos, aunque su secretario del ayuntamiento es muy marcado del PRI, ¿no? Y de hecho, con nexos hasta Hidalgo, que por cierto ya tienen candidata aparentemente registrada con nexos hacia el Estado de México. Habrá que Claro, pero yo recordar también, fíjate, en el caso de Metepec, para hablar, no solo es el secretario de gobierno. no, por ejemplo, En el caso, te podría yo decir, director por director, todos de filiación partidista, la mayoría priistas, y los que no son priistas estuvieron navegando en algún otro partido político durante campañas. Algunos de ellos fueron candidatos a presidentes, otros candidatos a diputados de otros grupos políticos. O sea, ¿y por qué meto este caso? Meto este caso porque es el caso de querer engañar a la ciudadanía, ¿no? Yo quiero formar, rompo con las alianzas, pero para romper con las alianzas tengo que fingir que soy un gobierno ciudadano, ¿no? habrá que recordar que el PAN, PRI, PRD juntos tenían 53 y hoy tienen 78. Entonces, ¿cuál es el reto de un gobierno así de coalición? Pues la pregunta es, ¿solamente repartir oficinas y repartir direcciones? ¿O hacer un planteamiento, digamos, político, gubernamental, donde las ideas de uno y otro se expresen? Oye, A mí me pareciera que hasta ahorita, a uno de los casos que has mencionado, digamos, positivos, solamente es una especie de reparto, ¿no? No hay algo más de trascendencia. yo a lo mejor difiero un poquito contigo, Lionel, quizás por darle crédito a los partidos y darle crédito a las alianzas, aunque sean traicionadas, porque fueron registradas plataformas políticas, porque fueron registrados programas de las... Y en ese sentido se dieron las alianzas y en ese sentido se firmaron estos compromisos por plataformas y en eso tendré que recurrir a agentes expertas que han trabajado en los organismos electorales y que saben perfectamente bien que para que esto funcione hay el registro de una plataforma por parte de las alianzas. Pero ¿tú crees que a la hora del gobierno los alcaldes y los directores de la alianza se remiten a la plataforma electoral registrada para gobernar? No, señor. Por lo menos en los casos que estamos viendo y como se está viendo, veo yo gente que están trabajando en el mejor de los casos, tratando de mantener una unidad política de la alianza, y a eso me referiría yo con la repartición de algunas posiciones. Y en otros simplemente vemos el aparecer de gobiernos que no conocen ni por asomo ni siquiera la plataforma política por la que se lanzaron, ¿no? Habrá que decir también que muchos de los que llegan como aliados del principal partido, los que entran son figuras, ¿no? De una nomenclatura, dijéramos, ¿no? De algunas Así veces es. entran y atienden luego principios o más bien, o tienen una ascendencia hacia los comités estatales o hacia los grupos estatales, más que en los municipales, por la negociación en sí misma como se dio. Así es, señor. Fíjate que eh, estas posiciones en los municipios, eh, yo creo que si somos objetivos en el análisis, están diciendo de gobiernos que están hechos o planeados simplemente para mantener el control o la gobernabilidad de los municipios, pero no para realizar cambios a profundidad. No se ven. Así No es. se ven precisamente porque no hay una coherencia entre sus plataformas y por lo menos las estructuras que están generando de gobierno, ¿no?
Así es. Eh, En esos pero últimos, también hay otro asunto, sí, mm, Lionel, y me parece mucho más importante en ese sentido, ¿eh? Eh, Parece ser que en este juego de las alianzas, eh, por lo menos en los municipios muy importantes, la gran mayoría de ellos, quien está sacando la ventaja es el Partido Revolucionario Institucional. claro, porque además de en principio son más. El PRI tiene 48 y el PAN 20. Entonces, en principio, pues le toca más poder a ese partido por ser el más numéricamente o cuantitativamente más grande, ¿no? Eh, Sí, pero también pero tiene el origen de cómo se hizo la negociación. un poquito es eso, pero el otro lado es el tema ya de la constitución de los propios gobiernos, ¿no? Y puedes irlo recorriendo los gobiernos tales como se han dado, y te diría que gobiernos de las alianzas, que en su gran mayoría eh, están constituidos por personajes, eh, por lo menos militantes del Partido Revolucionario Institucional, rompiendo el espíritu de las alianzas, ¿no? Claro. Se Habrá dan en que, el Valle de Toluca, se dan en el Valle de México, en fin, es un tema interesante. No porque el PRI no sea fuerte, yo creo que el PRI es un partido fuerte en el Estado de México. No porque el PRI no tenga esto, tiene municipios y muchos municipios se ganó la alianza por la fuerza del PRI, ¿no? Otros los ganó porque tenían la alianza. Podrías dar algunos ejemplos. sí, y a la Y sin inversa embargo, a igual. la hora del triunfo, Digo, a la inversa igual, exacto, hay municipios con el propio Naucalpan que con el puro PAN solito contra Morena solito hubiera ganado el PAN. Pero el asunto es que así. hay una novedad que tiene muy pocos días, que son los gobiernos de la coalición. Y yo apuntaría, quizá para finalizar, que me des tu opinión, que hay un asunto mediático político que les ayuda a los gobiernos, es decir, evitará, llámese como se llame el alcalde o el municipio, que haya 4 o 5 voces de partidos distintos al tuyo que te estén atacando mediáticamente. Es decir, hoy vamos a pensar en el caso de Angélica Moya en Naucalpan, pues evita que el PRI y que el PRD le estén atacando mediáticamente, porque atacarla mediáticamente sería atacarse a sí mismo. Entonces es una ventaja que le quita presión política a la crítica porque él es parte de. Sí, pero fíjate, ahí yo creo, eh, perdón por la focalización en el caso de la presidenta de Naucalpan. Primero se nota que la presidenta tiene mucho más manejo político que otros. No sé si estés de acuerdo Sí, claro. Sí, tiene conmigo. más experiencia, por supuesto. Precisamente a la hora de volcar esta experiencia, no solo administrativa, sino política, eh, tomó en cuenta el evitarse los ataques, las fricciones, las fracturas que podían tener y proceder de la alianza. En otros casos, los propios presidentes demostraron su propia inexperiencia y van a someter a una presión muy fuerte a sus propias administraciones al haber roto este proceso, ¿no? Yo diría que para terminar este tema, que la figura de Angélica Moya, primero por la presidencia municipal del municipio mismo, Naucalpan, por su experiencia, capacidad y por ser mujer, va a ser uno de los, digo que ya, yo pienso que ya es, pues, pero podrá ir creciendo, una figura política que habrá que estar observando en el Estado de México, porque no veo en los alcaldes del Estado de México figuras muy destacables. Creo que pudiera ser ella una figura a seguir. Claro, yo culminaría en este sentido, ve cómo algunas encuestas eh, hacen ver la necesidad de un líder fuerte, por lo menos en Acción Nacional. Y Angélica puede constituirse en este factor que aparte está demostrando una experiencia y una capacidad
hasta este momento para poder hacerlo, ¿no? Claro, como lo dijimos el año pasado, a partir de los gobiernos municipales, el panorama del Estado de México puede empezarse a, si no a cambiar radicalmente, sí Cambiar. a tener unas lucecitas nuevas para atender, ¿no? Eso lo veremos en el próximo programa. Así es. Muy bien. Pues agradecemos a todos los que nos siguieron, gracias a la revista Panal que nos va también a dar un espacio en el programa de Contraargumento y a todos los que nos escuchan. ¿Qué se queda por ahí pendiente además de este tema electoral ya para cerrar, Alfonso? Pues mira, más que el tema electoral, yo creo que vamos a ver 3 temas fundamentales. Queda el tema del presupuesto, que no ha sido resuelto y tendremos que ver. El tema de cómo van a operar ahora los municipios, acuérdate, tienen que operar y tienen que presentar su nueva contrapropuesta de presupuesto en febrero. Y aunque estamos en día 9, estamos, los municipios van a tener que empezar a hacer esto con un problema grave. La mayoría de ellos están con una marcada insolvencia, ¿no? Claro. Muy bien. Y yo diría que hay que seguir la pista también al tema del COVID aquí en el Estado de México. Muy bien. Pues buenas noches a todos. Gracias por aceptar esta invitación, Alfonso. Muchas gracias.